Vamos a resolver los problemas de la semana número 28 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. Esta semana tiene como propósito que aprendas a resolver situaciones problemáticas relacionadas con porcentaje. Antes de resolver vamos a recordar algunos conceptos teóricos. Dice un todo, ¿sí?, representa el 100%. ¿Sí? Ese todo puede ser una moneda de sol, puede ser una persona, los profesores de un colegio, ¿sí? Simplemente también de repente un billete de 10 soles, un objeto, etc. Ese objeto se divide en 100 partes y representa el 100%. Hay problemas relacionados donde se añade un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, vamos a añadir el 20%, ¿sí? Entonces al final tendríamos 120%. Estos problemas, por ejemplo, es cuando te cobran intereses, cuando hay unas moras, una multa o de repente un impuesto que hay que pagar, entonces se añade un porcentaje. También hay problemas donde se hacen descuentos. Por ejemplo, al 100%, ¿no?, se le va a descontar un 20% y ya no tendrías que pagar el 100%. Si restamos 20 tendrías el 80%. ¿Sí? Entonces hay problemas donde se añade porcentajes y hay problemas donde se descuenta o se resta porcentaje. Para trabajar rápido en la parte operativa en el tema de porcentajes, ¿no?, sugiero que trabajes con los equivalentes. Por ejemplo, el 20%, su equivalente en fracción es 20 sobre 100. Si tú simplificas tendrías un quinto. Un quinto, si lo divides, tendrías el número decimal 0,2 o 0,20. Si un quinto tú lo graficas, tendrías un todo dividido en 5 partes y pintas o coloreas una de ellas, un quinto. ¿Qué significa? Que todos estos representan lo mismo. El 20% lo trabajas como fracción, como número decimal, como gráfica, ¿sí? Y te puede ayudar a solucionar diferentes tipos de problemas relacionados con porcentajes. Veamos entonces la primera situación. Dice que Rita está haciendo una factura y hay que ayudarle a Rita a llenar la factura, ¿sí? Veamos la factura. Acá dice que se ha comprado dos casacas, ¿sí? Le están comprando dos casacas, cada uno tiene su precio de 28 soles, entonces 2 por 28, 56, ¿sí? Ahora son 5 protectores faciales, 16 soles está el precio unitario, entonces sería 5 por 16, sería 80, debemos completar a 80. 3 guantes, 12 soles el par, dice, entonces 3 por 12, 36. Ya está. Ya no hay más compra, tendríamos que sumar para saber el importe, sale 172 soles. Pero como hay que añadir el IGB es el 18%, entonces en número decimal 18% equivale a 0,18. Entonces a este 172 lo multiplico por 0,18 y tengo el valor del IGB, que es 30,96. Para saber el total a pagar puedo sumarlo o también lo puedo calcular con porcentajes. Dado que 172 era el 100% y le he añadido el 18%, entonces tendría 118%, que en número decimal sería 1,18. Entonces 172 lo multiplico por 1,18 y tendría el final, el precio final, 202,96. O repito, simplemente sumas el subtotal con el IGB y te va a dar la misma cantidad. Ok, entonces ¿cómo se calcula el IGB? Multiplicando el importe o el subtotal por 0,18. Es una regla práctica rápida. Situación siguiente dice: ante la escasez de oxígeno medicinal para tratar a los pacientes que requieren cuidados intensivos, el alcalde de un distrito ha previsto la instalación de una planta generadora de oxígeno. Para este fin se ha destinado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. Pero este terreno ha quedado insuficiente, por lo que se ha pedido ampliar un 30% más de área. ¿Cuál será el área total del terreno para la planta de oxígeno si se logra la ampliación del 30% más que se solicitó? Entonces tendríamos un área inicial de 200 metros cuadrados, sería el 100%, hay una ampliación de 30%, ustedes saben que 100 más 30 daría 130%, ¿sí? Esta es la nueva cantidad en porcentajes, pero ¿de quién? De 200 metros. Ahora en cifras decimales o en números decimales 1,2
30 sería el equivalente a 130%. Entonces este 200 lo multiplico por la cantidad equivalente de 130%, ¿sí? Y tendría 260 metros cuadrados. Una forma directa, rápida de obtener el resultado final, ¿sí? A 200 metros se le añadió el 30%, ¿sí? Y tendría 130%, que sería equivalente a 1,30, que al multiplicar tendría entonces el área final de esta planta sería de 260 metros cuadrados. Luego dicen, con la finalidad de hacer ejercicio físico y mantener la buena salud, Víctor está trotando, dice 5 kilómetros los sábados, desde el punto de partida hasta la meta en una pista de aire libre. Para ello está utilizando mascarilla y protector facial, además de guardar la distancia. Un día, dice, estaba trotando cuando Víctor había recorrido cierto tramo, vio la distancia que le falta recorrer para llegar a la meta y exclamó: aún me falta por recorrer una distancia equivalente al 150% de lo que ya recorrí. ¿Cuál es la distancia que le falta recorrer a Víctor para llegar a la meta? Entonces hay una distancia que ya ha recorrido, una distancia que le falta recorrer, ¿sí? La distancia recorrida lo voy a tomar como 100%, su equivalente en decimal sería 1 nada más. La distancia que falta recorrer dice que es 150% de lo que ya recorrió, y 150% su equivalente sería 1,5. ¿Sí? La suma de las partes debe dar el total, que es 5 kilómetros, ¿sí? Sumo las partes, lo igualo al total, tendría que x sería igual a 2, pero ¿de qué estamos hablando? De kilómetros, entonces 2 kilómetros, esa es la distancia que ya recorrió. Lo que le falta recorrer sería 5 menos 2 sería 3, pero como hemos planteado ecuación, lo que falta recorrer es 1,5x, entonces cambia el valor de x, que sería 2, y 1,5 por 2 me daría 3 kilómetros. ¿Ok? Entonces esa es la distancia que le falta todavía recorrer a Víctor. Dice, debido a la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19, muchas personas tienen dificultades para pagar sus deudas a los bancos. En el banco BanMax se sabe que el 40% de la deuda de Jaime equivale al 60% de la deuda de Rosemary. ¿Quién tiene mayor deuda en el banco BanMax? Dice, Jaime o Rosemary. Entonces tenemos que, según el enunciado, el 40% de Jaime equivale al 60% de Rosemary. Si podemos despejar, ¿no? Jaime sería sobre Rosemary, ¿sí? Como está multiplicando pasa a dividir, y al otro lado tendríamos el 60% y este 40% que está multiplicando pasa a dividir. Luego podemos simplificar, ¿no? Se simplifican los porcentajes, los ceros, sacamos mitad, tendríamos 3 medios. ¿Qué significa? Que Jaime debe como 3 y Rosemary debe como 2. ¿Quién debe más? Entonces debe Jaime. Jaime tiene mayor deuda. Bien, última situación. Dice, Rocío está en segunda y secundaria y está averiguando precios de televisores, porque en su casa van a renovar el televisor por uno más grande para que vea el programa Aprende en Casa. Sus padres le han encargado que averigüe precios y características de televisores de 43 pulgadas para que puedan decidir la compra. Ha encontrado 2 propuestas que entregará a sus padres para que puedan tomar una decisión de compra que sea de calidad y económica. Por ello, Rocío ha realizado averiguaciones y ha organizado los datos recopilados en la siguiente tabla. Bien, el televisor LED de 43 pulgadas cuesta 900 soles, pero tiene 25% de descuento y ya está incluido el IGB en este precio. El televisor Tantum, dice, de 43 pulgadas cuesta 700 soles, tiene 10% de descuento, pero no incluye el IGB. Entonces tenemos, dice, que Rocío piensa entregar esta tabla a sus padres para que puedan decidir la compra, pero se ha quedado con una curiosidad, así que se hizo la siguiente pregunta: ¿cuál de las 2 marcas de TV es la más económica? Entonces debemos calcular, si el televisor LED su precio es 900 soles y ya tiene incluido el IGB, nos faltaría restar el descuento. Si el descuento es 25%, entonces va a pagar solo el 75%. El 75%, su equivalente en decimal sería 0,75. Entonces al multiplicar tendría el valor del televisor es 675 soles. El televisor Tantum
Dice, no incluye IGB, tendría que incluirle el IGB, que es el 18%. Al sumar el 18% tendría 118%, que su equivalente en decimal sería 1,18. Y después tendría que restarle el 10%, o sea, solo va a pagar el 90%. El 90% en decimal es 0,90. Entonces, acá está. Incluyo el IGB y luego hago el descuento del 10%, solo pago 90%. Al multiplicar estas cantidades, el televisor Tantum cuesta 743,4 soles. Significa que el más económico es el televisor LED. Luego dice, cuando Rocío estaba por entregar la tabla adjunta con los precios de los televisores que había averiguado, recordó que a ella le gusta más el televisor Tantum, así que se hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto debería ser el porcentaje de descuento en el televisor Tantum para que cueste igual que el televisor LED? Justifica tu respuesta al explicar el problema, argumenta tus planteamientos. Bien, entonces sabemos que el televisor LED cuesta 675, ¿sí? Eso es lo que se va a pagar, pero ¿cuánto cuesta el televisor Tantum? Sabiendo que es 700 y si le incluyo el IGB 1,18, ¿sí? Tendría su valor 876. Aquí todavía no se ha hecho descuento, porque eso es lo que nos preguntan: ¿cuánto le hago el descuento a 826 para que cueste 675 igual que el televisor LED? Entonces, sí puedo restar 826 menos 675 para saber el descuento. El descuento es 151 soles, en dinero, en plata, pero en porcentajes. Para saber el porcentaje simplemente divides este 151 entre 826 y lo multiplicas por 100. Ese es el porcentaje que se necesita de descuento a este 826. Si le hacemos este descuento, estaríamos restando 151 soles. Significa que ahora los dos televisores cuestan 675. Bien, entonces esta semana tiene como propósito que aprendas a resolver situaciones relacionadas con porcentajes, ¿sí? Y te sugiero el video de la semana 27, el video anterior, ¿sí? Y también otros videos que están en el canal que se relacionan con porcentajes.